de octubre de 2016. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados. Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República. El gobierno denunció la existencia de una red de corrupción en Petroecuador, confirmando los indicios anticipados hace 2 meses por la Comisión de Justicia de la Asamblea. El principal involucrado está prófugo en el exterior sin que oportunamente se haya ordenado medidas cautelares. La Revolución Ciudadana pide disculpas, se autodepura en campaña electoral. También nos acompañará Giuseppe Cabrera, columnista de diario La Hora. El 35% de los padrones electorales está compuesto por jóvenes entre 18 y 29 años, en unas elecciones que, según sus propios actores, enfrentan el pasado contra el pasado. ¿Dónde están los jóvenes? Y Gustavo Ceballos, analista profesional de seguros. Las empresas de medicina integral prepagada con 900.000 usuarios en controversia con el gobierno y el IES por el copago que establece el proyecto de ley de medicina prepagada. ¿Cuáles son los costos reales? ¿Hay antecedentes de este copago? ¿Colapsará el sistema de salud del IES o quebrarán estas empresas? Lo analizaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días a todos. El Código Integral Penal, en su artículo 519, dispone que se podrá ordenar medidas cautelares, numeral 3, para evitar que se destruya o obstaculice la práctica de pruebas, que desaparezcan elementos de convicción. Y según el artículo 522, pueden ser 6, entre ellas, numeral 1, prohibición de ausentarse del país. Respecto al caso de Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, el fiscal Garo Chiriboga y el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, encargada de investigar los papeles de Panamá, señalaron lo siguiente. Veamos. Efectivamente, así tenemos una información de que él salió del país. Lamentablemente esto ocurre porque la asistencia penal que nosotros solicitamos y los resultados que hoy el país conoce es gracias al trabajo de la Fiscalía en cooperación con Panamá. Y por lo tanto, hasta ese momento no teníamos los elementos que nos permitan tener la claridad que actualmente presumimos tener. En una indagación previa se investiga, se ven los elementos de convicción para, de acuerdo a ellos, llevar a una instrucción fiscal. Pero ya había algunos elementos, varios elementos. Cuando nosotros dispusimos su comparecencia a la comisión, se evidenció que había inconsistencias en sus declaraciones juramentadas patrimoniales, que había inclusive indicios de enriquecimiento ilícito. Es decir, que allí y había elementos como para poder iniciar una instrucción fiscal y ordenar la prisión preventiva. Hoy lamentablemente está fuera del país y será muy difícil poder extraditarlo. Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República y denunciante de la red de corrupción en Petroecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. ¿Por qué no se pidió medidas cautelares contra Carlos Pareja Yanuseli oportunamente? Vea, don Alfredo, hace 15 días, que fue el momento en que se descubrieron estos documentos, no había en el proceso ningún indicio procesal penal contra Carlos Pareja. El único indicio que había, y lo que conocíamos nosotros, es que había nombrado un pillo de presidente ejecutivo de Petroecuador. Pero eso no es indicio para pedir el arraigo a una persona. Con ese criterio lo meto preso a Jesucristo, que lo nombró a Judas. Pues, ¿no? Entonces no había ningún indicio en el proceso. Una cosa son las corazonadas, otra cosa son las suposiciones, pero en un Estado de Derecho hay que actuar con pruebas. Las pruebas llegaron cuando llegan la asistencia penal panameña hace 15 días y ahí se descubre el momento. Ahora, pero lo cierto es que según el fiscal Migración ha registrado que el exministro Carlos Pareja salió rumbo a Madrid el 25 de septiembre, pero el 8 de junio, es decir, 107 días antes, en la Comisión de Justicia de la Asamblea ocurrió lo siguiente, veamos. Con eso quisiera decir que no transfirió este bien inmueble a propiedad de sus hijos de la empresa GEA Proanza S.A. GEA Proanza es de mis hijos, pero no es de mi propiedad. Para esta casa gigante, Sí, para eso es. Sí. Pero usted dijo que no era suya. Pero no le puedo dar a mis hijos ese dinero. Pero no es suyo, usted dijo
No es mía, pero quiero darle a mis hijos, pues. Es de Gea Pronza. Ya. o de Geo Pronza. ¿Y Geapronza cómo la pagó? ¿Te conoce o no conoce? Porque es de sus hijos. Sí, conozco, ciertas cosas se han pagado, todavía no se paga del todo. Pero es una Por casa eso- de $700.000. Eso dice usted, pues, Asamblea. No, es así. No, no es así. Bueno, y suponiendo que no fuera 700.000, ¿cuánto le calcula usted a esa casa? 500 y pico. 500 y pico, ya. Está Eso valorado es en eso. importante, ya. O sea, tal como consta registrado en las actas de la Comisión de Justicia, ahí ya se conoció de la empresa panameña Capaya, que corresponde al acrónimo de Carlos Pareja Yanuseli. ¿No era esto razón suficiente para incluir en el proceso en la indagación fiscal y tramitar las medidas cautelares correspondientes? Como le digo, don Alfredo, antes de las 15 días antes del día de hoy, no había ningún indicio. El tema de que haya una compañía que se llame Capaya no significa que sea de Carlos Pareja Yanuseli. Supondríamos que lo es, pero la única evidencia de que la compañía ni siquiera legalmente es de Pareja, sino que sus cuentas están a nombre de Pareja. La única prueba de que tuvimos de que esa compañía tiene cuentas a nombre de Pareja fue hace 15 días. Antes eran suposiciones, o sea, sí, lo que había eran unos giros del señor Bravo a una compañía que se llama Capaya, pero eso en derecho no es prueba, don Alfredo. Mañana yo puedo hacer una compañía con sus acrónimos y también usted va a ser culpable, eso no podemos hacer. Bueno, eso por un lado es cierto en lo que corresponde, por ejemplo, a los detalles de las transferencias, porque esas pantallas societarias no están a nombre de los verdaderos propietarios. Aparece es en la cuenta cuando se deposita, por ejemplo, en las Islas Vírgenes. Pero el informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea sobre la investigación de las empresas offshore constituidas por personas ecuatorianas en paraísos fiscales fue entregado hace 2 meses, el 9 de agosto, y en la página 15 sobre Carlos Pareja señala que las inconsistencias en sus declaraciones juramentadas, según el artículo 231 de la Constitución, hacen presumir enriquecimiento ilícito, por lo que insta a Contraloría y al SRI a examinar la situación de Pareja. La verdad es que no lo instó tampoco a la Fiscalía. La Revolución Ciudadana se ha distinguido por una estrecha cooperación entre las 5 funciones del Estado a su cargo. Sin embargo, en su denuncia contra Pareja fue la semana pasada, cuando yo había salido del Ecuador, mientras Fiscalía, Contraloría, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, en su papel de Comisión Anticorrupción, no tomaron iniciativa alguna. Entonces, ¿qué pasó? Vean, no es una falla suya, pero ¿qué falló en esta coordinación que ha funcionado siempre tan bien? Eso como un sí reloj? quiero insistir, que no es falla ni mía ni del gobierno, porque nosotros estamos investigando el tema de las cuentas del señor Bravo. Y en eso nos hemos centrado porque veíamos que había irregularidades. Evidentemente ha habido corrupción y evidentemente eso investigamos. El tema de las declaraciones de bienes es un tema que maneja la Contraloría, ¿no? Y debe la Contraloría hacer la revisión. Ese tema yo ni siquiera conozco, don Alfredo. Si la Comisión de Fiscalización determinó que había indicios, eso debió haber ido a la Contraloría, pero en ese tema yo no tengo ninguna cuestión que comentar porque no lo he estudiado, confieso, solo puedo hablar de lo que sé y no lo que no sé. Bueno, tendremos que preguntarle al fiscal y al contralor. Ahora, pasando a otro tema que es lo más importante, ¿ya están identificados los otros miembros de la red de corrupción que usted denunció? Sí, don Alfredo, esto es grave porque aquí hay mucha corrupción privada y obviamente políticamente se va a hablar solo de Pareja, ¿no? Pero hay muchos empresarios y contratistas petroleros que han corrompido a Bravo y Bravo ha sido el gran cajero de esta red y han pagado y tenemos algunos determinados y otros todavía no determinados. La investigación continúa porque ha habido muchos depósitos de compañías en Nueva York al señor Bravo que no sabemos de quiénes son. Yo hoy día voy a pedir la asistencia penal al gobierno de los Estados Unidos de América. Y también hay muchos pagos que ha hecho el señor Pareja a otras compañías ubicadas en los Estados Unidos que tampoco sabemos de quién son. Entonces, ahí puede haber indicios de corrupción o puede no haberlo, porque también, por ejemplo, en las cuentas del señor Bravo están los pagos de su matrimonio. Ha gastado más de $100.000 en un matrimonio porque parece que ha sido, a mí no me invitaron por si acaso, ha sido pues fastuoso en Esmeraldas. Y eso hay que seguir investigando, ¿no? En ese tema vamos a averiguar. Y hay muchos empresarios privados que han cometido errores y han hecho coimas. Bueno, eso es normal, digamos, recordarles... los delitos con la administración pública son siempre con empresas privadas y por lo general son las mismas empresas que contratan con todos. O sea, ellos se sostienen con la partidocracia, con la revolución y con el próximo, no sabemos quién es. Pero aquí lo importante es, todavía no pueden entonces tomar medidas cautelares contra estas personas si se desconoce su identidad.
Ya están pedidas, hay algunas personas identificadas, yo las he pedido por escrito con mi propia firma y ahora corresponde a la justicia dictar las medidas cautelares, ¿no? Algunos también se han ido Prohibición de del país enajenar, porque por ejemplo. también embargo de cuentas, hay embargos internacionales, Alfredo. No puedo dar detalles porque la justicia internacional nos ha pedido ciertas reservas, pero hay embargos internacionales para ver si recuperamos los fondos. Hay dineros congelados ya a estas alturas y vamos a pedirle a esas compañías también todas las medidas cautelares para recuperar los fondos, porque ya le digo, esto es un delito que no prescribe, eso quiero que quede claro. Si hay justicia en este país, estas personas si fugan del país no van a poder regresar nunca ni a enterrarse en el Ecuador, ¿no? Y los vamos a perseguir mientras podamos. A ellos Bueno, y a no los regresarán al funcionarios Ecuador, públicos pero van a disfrutar de lo que se llevaron, pues ese es el problema. Bueno, también hay extradiciones. Si el señor Pareja se queda en España, vamos a pedir extradición al gobierno español. Ya Bueno, en ese tenemos una caso buena Estados experiencia con Unidos es el caso de sitio más Peñafiel. seguro del mundo, digamos, para no ser extraditado. Ahora, considerando que este caso ha sido denunciado y judicializado por el propio gobierno y no surge de la oposición que hace simplemente de espectadora, ¿qué espera el gobierno de la culminación de este proceso, aparte de las medidas que se tomen contra los culpables? O sea, como medidas de rectificación administrativa, que se tomará en cuanto, por ejemplo, a la contratación a dedo, que fue el eje de toda esta red y lo que permitió realmente que hayan estos corruptores y estos corruptos y todos estos negocios entre empresas privadas y funcionarios públicos. Yo creo que lo que nosotros queremos, a diferencia de lo que se decía en el inicio del programa, que esto es una cuestión de campaña, nos interesa que se sepa la verdad. O sea, sí nos hemos sentido engañados como gobierno por haber funcionarios inescrupulosos que han hecho esto. Y nos interesa que se sepa la verdad, que vayan a la cárcel los culpables y que no se repitan estos hechos de corrupción. Yo no creo que el tema esté en la ley, ¿no? Evidentemente, las empresas grandes, las empresas públicas deben tener agilidad de contratación, porque si no, se vuelve una ineficiencia absoluta. Entonces, si Pero en actualmente este caso ha sido la agilidad de contratación la que permitió que se hagan contratos sin concursos, contratos con especiales porque estaba Petroecuador en permanente emergencia. ¿Cuántas veces se decretó por decreto ejecutivo, por ejemplo, la emergencia para que pueda Petroecuador asumir estos contratos directamente? Pero si usted ve, si yo he revisado las contrataciones y siempre se han respetado las formas, por ejemplo, cuando se le daban a los señores Vaquerizo, que son los que primero se descubrió la corrupción de ellos siempre competían con otras compañías, ¿no? Y bueno, yo no soy especialista en contrataciones petroleras, o sea, no conozco el sector petrolero, pero había competencia, por lo menos aparente, ¿no? Entonces, yo no creo que el tema vaya por ahí. Yo creo que el tema va en castigar a los culpables, porque la única manera de que no se roben en este país es que se sancionen a los culpables para que no haya impunidad. Alexis Mera, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estaremos pendientes pues, de los resultados. Gracias, Alfredo. Gaby. En instantes, Giuseppe Cabrera, columnista de diario La Hora. El 35% de los padrones electorales está compuesto por jóvenes entre 18 y 29 años en unas elecciones que, según sus propios actores, enfrentan el pasado contra el pasado. ¿Cuál es el papel y el sitio de los jóvenes? Lo examinaremos. Ya regresamos. No hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir. Lo dijo William M. Bulger, político estadounidense. El 35% del padrón electoral en 2017 va a estar compuesto por jóvenes entre 18 y 29 años. Nos acompaña Giuseppe Cabrera, joven de 25 años, columnista de diario La Hora y del periódico digital La República. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio. Empecemos por revisar el tablero electoral o preelectoral. Tenemos a Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano, ha sido asambleísta constituyente y legisladora por varias ocasiones. Guillermo Lasso fue gobernador del Guayas y superministro de Economía en el gobierno de Yamil Mahuad, además de asesor económico y embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Lleva 5 años en campaña. También Paco Moncayo fue legislador y exalcalde de Quito. A ellos se suma Lenín Moreno, ex vicepresidente de Correa, de Alianza País, movimiento que ha permanecido en el gobierno por 10 años y que ofreció combatir a la partidocracia, pero está cayendo en lo mismo, pues su intención es seguir en el poder. ¿Estamos nuevamente ante un reciclaje global de candidatos, los grandes partidos políticos tras el poder?
Muy buenos días y saludos a los televidentes. Yo creo que es importante analizar el panorama político desde qué tanta interacción tienen los jóvenes en estas elecciones y qué tanta participación van a tener en los cargos de elección popular. Es importante notar que en las elecciones del 2013 apenas hubo un 5.6% de jóvenes que llegaron a los escaños de la Asamblea, cuando el Plan Nacional del Buen Vivir apuntaba a que se tenía que llegar para ese año al 15%. En las elecciones del 2014 hubo un porcentaje del 13%, pero aún así no aumentó mucho y tendríamos que ver cuál va a ser el papel de los jóvenes en las próximas elecciones, no únicamente en lo que son las juventudes que son importantes, sino también tomando en cuenta en cuántos de estos cargos van a tener la posibilidad de interactuar y finalmente tomar las decisiones. Justamente aparte de Dalo Bucaram, de Fuerza Ecuador, con 34 años, o la precandidatura de Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social, con 35 años, ¿dónde están los jóvenes en estas elecciones? ¿Dónde están o estarán los líderes juveniles que tengan voz y voto en los grandes frentes políticos? Bueno, los jóvenes sobre todo tienen que entender que la política es todo este panorama desde el cual uno logra incidencia y esto significa también el tomar decisiones en los grupos y movimientos sociales. Pero es importante que tengamos jóvenes en las listas de asambleístas y esto porque a la final la asamblea tiene que contener todo lo que es la pluralidad del Ecuador. Si existe un 50% de mujeres, debería estar representado la Asamblea por ese 50%. Tomando en cuenta que los jóvenes somos el 35% del padrón electoral para estas elecciones, deberíamos tener un porcentaje similar en la representación, ya que las decisiones van a comprometernos a nosotros y tenemos que estar involucrados en la toma de decisiones directas. ¿Cómo lograr ese porcentaje? Bueno, hay dos perspectivas. Por un lado, los partidos políticos tienen que tener la apertura de involucrar a los jóvenes en los procesos de decisión y tomas directos, en las directivas provinciales y cantonales. Y por el otro lado, pues es importante que los jóvenes nos abramos espacio. Con esto no únicamente el hecho de ser jóvenes nos garantiza estos espacios, sino que también tenemos que representarnos y estar preparados para asumir estos retos. Yo creo que es importante para el tema de administración pública el que los candidatos que hoy tenemos para presidenciables pues tengan experiencia en el manejo de lo público, pero en sectores como desde donde se hace legislación, como las concejalías y la asamblea, lo que más se necesita es pluralidad, porque lo que es importante en esos sectores es el debate de ideas y mientras más dispersión o mientras más posturas existan, eso va a hacer posible llegar a consensos mejores para la población. Usted es una persona de 25 años, es abogado, editorialista de un medio impreso y también de otro digital. ¿Qué propone para evidenciar una mayor participación de los jóvenes en estas elecciones, aparte de las ofertas del primer empleo que hacen todos los candidatos? Bueno, creo que es importante que los partidos políticos entiendan que los jóvenes necesitan también interactuar con otros temas que son importantes en nuestro espacio. Por ejemplo, temas como la identidad sexual y el género se están volviendo muy importantes para los jóvenes y están entrando en el debate. Y yo creo que los candidatos no han dirigido mucho de sus discursos a eso. La economía, sin duda alguna, va a ejercer un peso importante en estas elecciones, sobre todo por el tránsito que tenemos y sobre los datos que están dando los diferentes organismos internacionales. Pero a los jóvenes, sobre todo, nos van a interesar estos temas que no han sido muy observados por los representantes políticos. Es importante, desde luego, también un compromiso por parte de los dirigentes políticos, que no solamente nos usen en sus discursos, sino que también aprendan y nos abran el espacio para la participación y la toma directa. Porque la mayoría de los candidatos vemos que en el momento del discurso todos dirigen sus discursos a los jóvenes y es porque entienden que en ese segmento es donde más compactado está el voto. Si uno puede lograr el voto entre 18 y 29 años muy fácilmente, es diferente llegar a las personas entre 40 y 50 y 50 a 60, tienen perspectivas diferentes de la vida. Entonces, mientras que el joven piensa prácticamente igual entre los 18 y 29 años, es por eso que los políticos se han dirigido siempre sus discursos allá. Pero no solamente tienen que tomarnos como testaferros políticos y llamarnos para las elecciones, sino también involucrarnos en las tomas directas de las decisiones.
Al inicio de esta entrevista decíamos que el 35% del padrón electoral está compuesto por jóvenes hasta los 29 años. Tomando en cuenta que el pasado, según los antecedentes históricos, es utilizado por ciertos líderes políticos para justificar sus acciones o las decisiones que adoptan, y que para muchos jóvenes lo más importante no es el pasado, sino el futuro. ¿Cómo captar el voto juvenil en las próximas elecciones? ¿Basta con hablar mal del pasado al que todos representan y en el que siempre se relegó a los jóvenes? Yo creo que los jóvenes han vivido 10 años de un mismo gobierno, entonces es el único que conocen en su gran mayoría. Eso de hecho es algo malo para el oficialismo, y yo creo que lo entienden, porque siempre la propuesta de cambio es la que va a provocar más apoyo popular. Entonces, para que los jóvenes puedan ser atraídos por los diferentes partidos políticos, tiene que ser importante por parte de los líderes dirigir discursos frescos y además de eso usar lo que es la innovación política. Hay formas de dar los discursos ideológicos, pero sin que las charlas aburran a los jóvenes, sino con temas coyunturales, prácticos, de la vida diaria, que al joven le interesa, como el empleo, como el acceso a la universidad. Eso le voy a preguntar, ¿qué temas económicos, qué temas políticos interesan a los jóvenes y que se deberían debatir? Yo creo que para el joven es muy importante tanto el tema universitario, creo que ha sido el que más le interesa durante estos años, qué posibilidad tiene del acceso a la universidad y cómo van a ser los sistemas de ingreso universitario que planteen los diferentes candidatos. Existe un malestar por el sistema actual de ingreso universitario y va a ser importante para los partidos proponer una forma diferente de cómo se da este ingreso. Y por otro lado, el desempleo juvenil. Del 100% de desempleados que existen en el Ecuador, el 60% son jóvenes menores a 29 años. Significa que hemos sido el sector más afectado por esta crisis económica que estamos viviendo. ¿Hacia dónde cree usted que va entonces a ir dirigida justamente la votación de los jóvenes? El 60% de los indecisos son personas menores de 42 años. Mientras más joven, más indeciso. Entonces, quiere decir que a donde no han llegado las encuestas es a los jóvenes. Los datos que estamos viendo son de personas mayores de 42 años, es el voto duro. Hasta cierto punto yo diría un voto ideológico hacia los candidatos del oficialismo o de las tendencias de derecha. Pero los jóvenes aún no deciden su voto porque no encuentran esa perspectiva o esa política de cambio. Va a ser muy importante el discurso de los políticos siempre que mantengan el cambio y cómo desde sus propias visiones ideológicas plantean ese cambio. El joven va a analizar mucho este panorama electoral y va a tomar en cuenta quienes planteen posibilidades reales, porque la política también no solamente se hace desde el discurso, sino desde qué tan posible y qué tan práctico va a ser realizar políticas públicas que mejoren la realidad del Ecuador. Gracias, ha sido Giuseppe Cabrera, columnista de Diario La Hora y de La República. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. En breve, Gustavo Ceballos, analista profesional de seguros. La controversia entre el gobierno, el IES y las empresas de medicina integral prepagada por el coaseguro o copago que establece el proyecto de ley de medicina prepagada. Ya regresamos. El que elige mal para sí, elige mal para el prójimo. Lo dijo Pierre Corneille, poeta y dramaturgo francés. La controversia surgida entre el gobierno nacional y el IES con la Asociación de Empresas de Medicina Integral Prepagada sobre la quinta disposición general del proyecto de ley de medicina prepagada respecto al pago que deben hacer las compañías de salud prepagada o de seguros al IES o a la institución de la red de salud pública por la atención médica que den a sus usuarios o beneficiarios hasta el monto de lo contratado, afecta o interesa a más de 900.000 personas, de las cuales 420.000 son afiliadas al IES. Está con nosotros Gustavo Ceballos, analista profesional de seguros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias y estoy a la orden.
Partamos de algo esencial para comprender mejor este problema. El concepto de medicina social para el gobierno y el IES determinada obligatoriamente por ley y el carácter libre y voluntario de la medicina prepagada. Técnicamente, este copago o coaseguro, ¿es realmente nuevo o existen precedentes? Existe un precedente. En el año 2010 el gobierno nacional dictó un reglamento que posteriormente se hizo un decreto mediante el cual todas las atenciones médicas que dé el Seguro Social, si el afiliado estaba en una compañía de salud prepaga o estaba en una compañía de seguros, debía de cancelarle los valores correspondientes. Es decir, el IES se convertiría automáticamente en coasegurador de la compañía de salud prepaga por los montos del contrato. Es decir, nada de lo que se está diciendo en este momento es nuevo, porque esto viene desde el año 2010. ¿Y eso se ha aplicado? No se ha aplicado, se aplicó en un principio, se aplicó durante los 2 primeros años, después ha venido dejándose de aplicar quizás por una falta de interés del IES, pero no porque se haya derogado la ley. Y en cuanto a la cuestión conceptual, la diferencia entre la seguridad social y la obligatoria y la seguridad voluntaria, ¿por qué influye en la concepción de este problema, en este choque de intereses, digamos? La seguridad social tiene una vertiente que es universal, que es el aporte patronal y el aporte propio que se le descuenta al afiliado en su sueldo. Por su parte, el Seguro Social, a través de los sistemas de medicina social, no tiene límites en cuanto a los beneficios que le brinda a su afiliado. No hay un límite, por ejemplo, para terapia intensiva, ni tampoco para habitación, ni por atenciones médicas, ni por los medicamentos o fármacos que se pudieran suministrar al afiliado. En cambio, en la compañía de medicina prepaga o en una compañía de seguros las cosas son distintas porque existen, en primer lugar, segmentos de cobertura que tienen varios rangos de costos. Al mismo tiempo, estos rangos de costos están directamente proporcional a la cantidad de vida que le queda a los usuarios, a cómo ha avanzado la medicina en el tiempo, porque las personas con el tiempo viven más porque hay un mayor desarrollo médico y a los costos de la prestación de servicios. Esos son los parámetros que rigen para que la medicina prepaga costee su operación. Vamos ahora al asunto económico. Antes de entrar a ver costos, las cifras manejadas por el IES respecto a utilidades de las empresas de medicina prepagada, ¿son correctas o están equivocadas? Están equivocadas. Están equivocadas porque dentro de estos costos que ha tomado el IES, se tomaron a laboratorios, se tomaron a empresas que están dedicadas únicamente a producir imágenes y se tomaron a una serie una serie de rubros, que no se compadecen con lo que son realmente los ingresos y cuáles son realmente las utilidades. No se puede convertir un ingreso en una utilidad porque siempre van a haber gastos administrativos. Ahí hubo un error de parte del IES. Donde no lo hubo es en los beneficios que quiere ofertar a los afiliados. Claro, ese error de confundir los ingresos o la facturación con las utilidades es grave, porque por ejemplo, el SRI, pues que se le reconoce una gran labor, lo que ha logrado es que se acerquen al 3% de la facturación lo que se paga por impuesto a la renta, es decir, que no se puede equiparar ingresos con utilidades. Ahora, en cuanto a costos, el incremento promedio universal de costos de año a año, según la zona geográfica de operación de la medicina, de la empresa de medicina prepaga, ¿cuál es? ¿Cómo se maneja esto? Porque evidentemente existen costos que deben ser asumidos y que están en el juego del contrato para poder cumplir el contrato y poder a su vez tener una utilidad razonable. Existen numerosas publicaciones y publicaciones que son parámetros. Realmente la media internacional universal en cuanto a los incrementos de costo año a año, recuerdo la zona geográfica, incluyendo Asia e incluyendo Australia, van desde un rango del 3% hasta un rango de más o menos el 12.33% en el peor de los escenarios. Los parámetros que se toman para esta medición son la expectativa de vida de los asegurados, cuánto ha aumentado,
el número de casos que se han atendido en siniestros para dar el servicio médico y desde luego los servicios de suministro de drogas o fármacos como se conocen en nuestro medio. Pero en ningún caso, la situación que se está viviendo en este momento en el mercado nacional de salud se compadece con los incrementos propuestos que, de acuerdo a las personas que nosotros hemos consultado, en algunos casos está llegando al 40%. Esta es una situación que no tiene paralelo en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo donde opera una compañía de medicina prepaga se puede sostener un incremento de costo del 40%. Peor todavía, el costo se lo está pretendiendo imponer sin que ni siquiera se haya aplicado todavía la medida que el gobierno está proponiendo. Y respecto a esa medida que propone el gobierno, que es el coaseguro o copago, en estos parámetros universales de costos, ¿hay en otros países también la figura del copago o coaseguro? La figura de copago y coaseguro, por supuesto, existen en todas partes. No es una figura nuestra, es una figura internacional y de uso usual y acostumbrado en el mercado asegurador de medicinas prepagas. Es decir, que incluir el copago o coaseguro no da derecho para especular acerca de un incremento de costos del 40%. Para nada, para nada. Eso es una cosa imposible de pensar que se vaya a realizar. Ahora, de los 420.000 afiliados al IES que tienen seguro médico o medicina prepaga, solo 112.000, o sea, un 30% aproximadamente, se atienden en el IES. ¿El copago que establece la ley va a causar la quiebra de las empresas de medicina prepaga o el colapso del sistema de salud del IES? Absolutamente. Vamos a hacer la siguiente consideración. Del 100% de personas que tienen que están afiliados a una compañía de medicina prepagada o que tienen un seguro privado de salud, toman este seguro con la motivación de obtener un servicio más rápido y más eficiente que el que está brindando el IES. Consecuentemente, ellos no van a ir al IES a decirle que los atienda. Se van a atender donde se han atendido toda la vida. Y esto significa que es el 90% de lo que tienen. Consecuentemente estaríamos hablando que solamente un 10% de ese universo iría al IES y estaría sometido a copago. Ese 10% en ningún momento significa que van a quebrar las empresas. Eso de ahí significa otra cosa, significa que aquella empresa que está haciendo este tipo de especulaciones en el mercado está utilizando su músculo empresarial en una forma monopólica. Al respecto, la cancelación del segmento corporativo que ha anunciado la más grande empresa aseguradora, ¿qué efectos puede tener para los usuarios? El efecto que va a tener es el perjuicio para sus afiliados, porque los afiliados pierden la cobertura corporativa que tiene la ventaja de por ser más numerosa, tener un costo menor. A mayor participante dentro de un contrato, menor costo. En el instante en que los seguros corporativos se eliminan y pasan a ser individuales, pasan a hacer ciertas consideraciones. Por ejemplo, la persona que vuelve a ser empadronada para tomar un seguro individual, en ese instante vuelve a padecer de preexistencia o de tener un periodo de carencia de un mes, de 2 meses, de 12 meses. Se está hablando de que el periodo de carencia va a ser hasta de 24 meses, lo cual es inaudito porque se le debe de brindar continuidad de cobertura. O sea que por esa vía se podría llegar al incremento del 40%, digamos. Así es. Y ya estaría pagando un incremento del 40%, independientemente va a perder su antigüedad, porque va a ser un contrato absolutamente nuevo y va a perder la preexistencia. Entonces, realmente sí hay un perjuicio y hay un perjuicio que es grave que se le está haciendo en este momento a la persona que ha estado afiliado. Eso es una cosa, sinceramente, Alfredo, que nosotros desde el punto de vista de analistas profesionales del seguro vemos con profunda preocupación. Porque este negocio es posible gracias al ciudadano que toma un seguro y a la confianza que le pone al sistema. Y lo que se está haciendo es justamente quebrantando esa confianza en el sistema. ¿Tiene solución esta controversia? Tal vez a través de un veto, digamos, ya no es posible, porque ya el presidente hizo un veto, la comisión se llanó al veto, el pleno de la asamblea va a aceptar el allanamiento, es el reglamento de la ley. ¿Podría en ese caso,
digamos, ponerse todos estos detalles en ese reglamento para que se pueda llegar a una solución que satisfaga a todos? Yo pienso que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus representantes deben de sentarse con los representantes de las compañías de salud prepaga y con personas idóneas que conozcan el tema en profundidad y que técnicamente estén capacitadas y no estén contaminadas. Primero, el tema político y que no estén contaminadas tampoco por apetitos financieros. Yo pienso que la solución está a las puertas. Yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es que se les ha vendido un concepto totalmente alejado a la verdad a ciertas compañías colegas de las que está haciendo esto en el mercado. Gustavo Ceballos, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Gaby. Bueno, Gracias Gaby, también a ustedes por su compañía y me despido yo, ¿no? Claro, te agradecemos. Mañana regresa Steffi. Por habernos acompañado durante esta semana aquí en Contacto Directo. Mañana regresa Steffi de sus vacaciones. Así es, ha sido un gusto, que todos tengan un buen día. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.